Hola, ¿qué tal a todas y todos los que nos acompañan en esta transmisión? En esta nueva transmisión en este espacio de Revolución de las Conciencias, transmisión de mitad de semana. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Nos acompaña un extraordinario camarada, un camarada que es miembro de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Es un compañero que sabe bastante bien los estatutos de Morena, conoce bastante bien Morena. Incluso tiene que hacer y tiene que impartir y tiene que revisar los estatutos e impartir justicia, ¿no? Dentro de nuestro órgano. El día de hoy nos acompaña nuestro compañero, sin más, Vladimir Ríos. Muchas gracias Hola, por acompañarnos. buena tarde a todos. Y bueno, permítanme una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar. Yo creo que se han hecho muchos análisis, muchos diagnósticos sobre lo que sucedió en las elecciones del pasado 6 de junio, ¿no? Incluso en este espacio, nuestra compañera presidenta Berta Luján nos compartió su diagnóstico, su balance sobre qué fue lo que sucedió. En fin, se han hecho muchos balances. Hay unos que son de veras patéticos, son de risa loca, como por ejemplo los de Marco Cortés, diciendo en la misma noche del día de la elección que ganaron y que no sé qué. Es absurdo. Hay unos diagnósticos absurdos, pero bueno, más allá de eso. En este programa nos gustaría compartir con todos ustedes un poco, no tanto de lo que ha sido o de lo que fue la elección, sino de lo que viene para nuestro movimiento, ¿no? Nuestro partido movimiento. Y bueno, como es un partido movimiento, yo creo que sería muy interesante ver más o menos cuál es el futuro de Morena, cuál es la perspectiva de Morena como partido, pero también como movimiento social, ¿no? Porque al final del día abarca los dos grandes espectros, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, en este primer bloque, me gustaría comenzar hablando sobre, ¿cuál es tu opinión sobre cuál sería el futuro de Morena en el tema de partido político, como estructura formal institucional? ¿Tú crees que sea momento de renovar la dirigencia, de remover a lo mejor a un Mario Delgado? En fin, ese tipo de cosas. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Ok, para empezar, creo que si queremos hablar de el futuro de Morena como partido movimiento, lo primero que tendríamos que hacer es hacer un diagnóstico del presente, es decir, en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Partimos de que hubo un arrasador triunfo electoral en estas elecciones. No habría que caer en el discurso tramposo de la oposición en el sentido de que Morena perdió. En realidad Morena ganó muchísimo. Solo habría que ser conscientes y realistas de que hubo un pequeño o un gran descalabro en la Ciudad de México, ¿no? Pero haciendo un análisis o un balance sobre los triunfos electorales de Morena, me parece que podríamos hablar sin temor a equivocarnos, de un gran triunfo histórico para nuestro partido movimiento. Ahora, partiendo de eso, ¿cómo está Morena como estructura partidista, ¿no? A partir de la elección, queda un partido un poco desfondado. Incluso se continúa con un fenómeno que sucedió desde 2018, en donde los grandes cuadros de Morena se van o a ser legisladores o a ser senadores, diputados, gobernadores o a estructuras de trabajo del gobierno federal. Eso desfondó de los principales liderazgos políticos a Morena. Ese fenómeno se replica ahora con mucho más fuerza, es decir, de lo que se fue construyendo de 2018 hacia acá. Ahora, todos estos cuadros valiosos que se fueron formando en la lucha política dentro de Morena vuelven a participar en elecciones, en el proceso electoral, y se vuelve a replicar el fenómeno de que el partido se desfonda. Entonces, doy este contexto porque ¿cuál es la situación real de los órganos de Morena? Tenemos a un comité ejecutivo nacional que está prácticamente desarticulado, es decir, 2 o 3 personas toman decisiones que debería de tomar un órgano colegiado que está estatutariamente compuesto por 20 personas, ¿no? El Consejo Nacional, que es el órgano, digamos, legislativo dentro de nuestro partido,
que debería de ser en teoría igual un órgano colegiado compuesto por 300 personas, también se ha desfondado y ha habido una recomposición dentro de ese mismo órgano. Y ese fenómeno se replica a nivel estatal, es decir, los comités ejecutivos estatales, que son quienes ejecutan las decisiones políticas dentro de Morena, los consejos estatales, también están completamente desarticulados. Entonces, partiendo de esta visión sobre el estatus de la estructura formal del partido, dejando de lado lo que significa el movimiento, Bueno, sí, claro. el partido político como estructura está prácticamente desarticulado. Y, digamos, una muestra de ello es que las estructuras de defensa y promoción del voto esta vez no fueron tan eficientes como lo fueron en otros periodos dentro de Morena, ¿no? Entonces, como primer diagnóstico, digamos, como para empezar a hablar qué es lo que viene para Morena, creo que deberíamos de ser muy conscientes de en dónde estamos parados. Estamos parados. Es correcto. La verdad es que sí, pudiera llegar a ser un diagnóstico muy, digamos, poco pesimista el decir que se desarticuló, digamos, el partido. Es una realidad que tenemos que decir, no podemos obviar, eso es cierto, pero bueno, también es parte, digamos, como del proceso de todo partido político, ¿no? Es un proceso pues, entran personas, ciudadanos interesados, viven un proceso de formación política, posteriormente pues pasan a otras actividades, otras tareas fuera del partido, ¿no? Digamos, entonces podemos decir que en ese sentido estaba de alguna manera presupuestado que iba a haber digamos, un drenaje de compañeros, ¿no? De compañeros militantes. Eso es correcto y sí nos da pie para seguir hablando al respecto. Por favor, síganos acompañando en esta transmisión. Vamos a seguir hablando sobre este tema, cuál es el futuro de Morena como partido político. Bueno, regresamos, estamos de vuelta platicando con nuestro camarada Vladimir Ríos, miembro de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Estábamos hablando sobre cuál es el futuro del partido como estructura formal, pero bueno, antes hacíamos Vladimir hacía un extraordinario diagnóstico sobre en qué estamos en este momento, en el presente, ¿no? Y yo creo que sí podría ya darnos pie a platicar sobre el futuro como estructura, es decir, comentabas, no fue tan eficiente la estructura de la defensa del voto como lo fue en otras elecciones, donde fue la verdad impecable. Había 100%, casi 100% de Morena y de los otros partidos había muy poquita pues representación en casillas, ¿no? Entonces, esto podríamos decir, ¿es atribuible a alguien en específico? ¿Alguien falla en el partido? ¿O todos fallamos en el partido? ¿O hay estructuras, hay encargados precisos que digamos, no es que no hayan hecho su trabajo, pero a lo mejor no lo hicieron o se confiaron y no lo hicieron tan bien como en otros tiempos? Entonces, ¿cuál sería en ese sentido tu balance? Ok, bueno, habría que partir de dos puntos principales. En primer lugar, en la elección de 2018, quien lideraba la organización de la promoción y la defensa del voto, pues no era ni más ni menos que Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, un personaje con mucha legitimidad, con mucha capacidad de organización. Y no quisiera dejar también de mencionar, porque me parece que es algo importante, que en ese periodo atrás de Andrés Manuel López Obrador había un equipo de compañeros que eran unos estrategas especialistas en la formación de equipos de trabajo. No quiero dejar de mencionar, por ejemplo, al compañero Gabriel García y a todo el equipo que se encargaba justo de asegurarse de que en cada casilla hubiera un representante de Morena. Entonces son dos cosas. Por un lado, el liderazgo político de Andrés Manuel López Obrador que, digamos, impulsaba al cumplimiento de las exigencias a nivel político, electoral en el territorio.
Y en segundo lugar, al equipo de trabajo que se dedicaba a eso. Ahora bien, tenemos que ser completamente conscientes de que el actual presidente de Morena pues carece de legitimidad en todo sentido. En primer lugar, porque no fue electo en un proceso democrático estatutario. Si somos completamente realistas, Mario Delgado es un presidente de Morena que fue impuesto por un tribunal, ¿no? No lo eligió la militancia de Morena, lo eligieron en una encuesta. Entonces eso le resta mucha legitimidad, ¿no? Y digamos, a partir de eso, los equipos de trabajo que llegan a impulsar las estructuras, pues bueno, no podemos comparar el liderazgo de Andrés Manuel con el liderazgo del actual presidente, ¿no? Entonces, esos me parece que son dos factores muy, muy importantes a tomar en cuenta. Sí, claro, la verdad es que hay un peso específico de cada personaje y eso, sin lugar a dudas, al momento de determinar líneas hacia abajo a los demás compañeros, pues sí afecta mucho, ¿no? La legitimidad o la no legitimidad de cada individuo. Yo creo que también la defensa aquí del voto, digamos, sí, el compañero Gabriel García es un compañero que actualmente está llevando a cabo los programas sociales, y la verdad es que tiene un censo, pues la verdad es que es impresionante. Yo consideraría que a veces son mejores esos censos que los del INEGI. La verdad, y no es no es entrar en la dinámica de estar en contra del INEGI y las instituciones, pero bueno, sí tiene un control. Entonces, ¿qué falló? ¿Se perdió el trabajo que venía dando Gabriel García? Es decir, cuando existe esta coyuntura muy, muy importante, que la verdad vino a mover el partido, en donde el tribunal pues prácticamente le cede la presidencia a Mario Delgado, ¿eso de alguna manera viene a limitar, a parar los trabajos que ya se venían haciendo? Por ejemplo, el de Gabriel García, ¿se detienen, se paran? Me parece que sí, es decir, observo una clara falta de continuidad en ese trabajo organizativo. Okay. Sobre todo porque, como te decía, el primer fenómeno que ocurrió a partir de 2018 es que las estructuras partidistas que se encargaban de eso mudaron a lo que ahora eficientemente tú llamas el censo, ¿no? Claro. Pues ese censo no es ni más ni menos que el resultado del trabajo de lo que en otro momento fue la estructura de Morena para la promoción y la defensa del voto, ¿no? Entonces, no puedes tener, y me parece que es lo adecuado, no puedes tener a la gente haciendo dos cosas al mismo tiempo, porque además es completamente incorrecto, ¿no? Sí, claro. Sí. Zapatero a tu zapato, dicen, ¿no? Entonces, me parece que el trabajo ahora en esta nueva etapa que ha realizado Gabriel García y toda esa estructura, lo están haciendo perfectamente bien, ¿no? Y se ve la eficiencia y la eficacia en la distribución de los programas prioritarios del gobierno federal. Eso, desafortunadamente, en detrimento de la capacidad de organización de nuestro propio partido. ¿Se podría llegar a recuperar esa capacidad organizativa, esa potencia que en algún momento llegó a tener para por lo menos tener un representante en el 100% de las casillas? Me parece que se puede hacer siempre y cuando partamos de un proceso desde las bases. Es decir, para que ese proceso sea eficiente, debe de haber un liderazgo que surja del proceso democrático que establece el Estatuto de Morena. Es decir, exacto. Tú no puedes tener a un presidente que no haya surgido del proceso de selección de congresos distritales, congresos estatales y un congreso nacional, ¿no? El trabajo organizativo me parece que depende mucho, la reorganización de eso depende mucho de la renovación de las estructuras que, como ya dije anteriormente, están, si bien a lo mejor no podríamos hablar, como tú dijiste, de un partido desarticulado, al menos de un partido desfondado y desorganizado en sus estructuras formales, ¿no? Entonces, para que el trabajo organizativo de cara a los procesos electorales que vienen, que son muy importantes, me parece que lo fundamental para eso es que haya una renovación de toda la estructura partidista, que haya un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, que haya un nuevo Consejo Nacional, un nuevo Congreso Nacional, nuevos congresos y consejos y comités estatales,
Y incluso irnos hasta la renovación de los comités municipales, ¿no? Como lo marca el estatuto. Ahora, esto no es una idea peregrina que se le ocurre a las personas, ¿no? El estatuto establece claramente que después de las elecciones federales, el Congreso Nacional debe sesionar de manera ordinaria. Y eso implica un proceso de 3 meses que inicia con los congresos distritales, para que después de 3 meses haya renovación de toda la estructura partidista. Entonces el estatuto nos abre la puerta para que después de este proceso electoral venga la renovación de los órganos de la estructura de Morena. Muy bien. Dos elementos importantísimos que rescato de lo que comentas es el proceso organizativo, primero que tiene que surgir de la base, de las bases, ¿no? Y segundo, tenemos que ceñirnos a los estatutos, cosa que al parecer en este último proceso electoral no cumplieron. Incluso hay acusaciones de que nuestra propia dirigencia no cumple con los estatutos, y eso la verdad es que es muy grave. Yo la verdad es que respeto y admiro mucho el trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, porque se han visto los compañeros, la verdad, en medio pues yo creo que hasta de fuego cruzado, porque hay compañeros que impugnan, la verdad es que a veces impugnan cosas pues absurdas. Yo sé que todos tenemos derechos, y sobre todo el derecho a impugnar lo que no consideramos correcto, pero hay compañeros que ya lo utilizan como arma política, ¿no? Entonces, me gustaría también, así como abriendo un pequeño paréntesis, ¿cuál sería tu visión desde la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia con respecto a esta renovación del partido? ¿Cómo debería de acompañar la comisión para la renovación de nuestro partido, de nuestras dirigencias, ¿no? Pues lo que nos corresponde de manera estatutaria, pues es vigilar justamente que el estatuto se cumpla, ¿no? Es decir, si el estatuto indica claramente que después de las elecciones federales debe haber un Congreso Nacional Ordinario, pues nos toca como comisión hacer valer el estatuto. Y no está de más recordar que nosotros como nuevos comisionados fuimos electos en diciembre de 2020. Y la función básica, fundamental, de los integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia es hacer valer el estatuto, justamente, no lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el papel de la comisión? Pues estar a la altura de las circunstancias, vigilar y verificar que el estatuto se cumpla, y en el caso de que no, bueno, pues intervenir en la medida de las posibilidades, ¿no? Ahora bien, quisiera aprovechar este paréntesis de la comisión y hablar un poco sobre lo que fue nuestro trabajo en el proceso electoral que acaba de concluir. Yo, como sabrás, llevo pues prácticamente 8 años dentro de la comisión, siendo integrante del equipo de trabajo, ahora como comisionado. Y, digamos, en los procesos electorales anteriores, incluso en el 2018, no habíamos visto una cantidad tan abrumadora de quejas presentadas ante la comisión por las distintas inconformidades de la militancia en la designación de candidatos. Hablando de números, en esta ocasión, que digamos hablando de enero a mayo, o incluso todavía a junio, recibimos alrededor de 3.100 quejas presentadas por la militancia, además de alrededor de 1.000 expedientes remitidos por los tribunales electorales. Órale. Eso implicó, en términos operativos, la realización de aproximadamente 80 sesiones ordinarias del Pleno de la Comisión, más una treintena de sesiones ordinarias. Sí, pues me estoy imaginando, son como 500 casos por mes. Es demasiado. Sí, incluso un poco más. Entonces, es demasiado, la verdad. Nos vimos en una dinámica de trabajo bastante exhaustiva. La militancia muy activa en la defensa de sus derechos políticos, y bueno, ese fue un poco el papel que tuvimos en este proceso electoral. Para lo que viene, pues será algo similar. La comisión velará por el ejercicio correcto de los derechos partidistas de la militancia dentro de Morena. Para eso fuimos electos, y me parece que tenemos la responsabilidad de honrar esa legitimidad que nos dio
ser electos en un Consejo Nacional. Sí, de manera democrática, ¿no? Y la verdad es que también si queremos, digamos, estar en participar en la política, legítimamente aspirar a un cargo, alguna representación, tenemos que hacerlo mediante las reglas democráticas. Y las reglas democráticas que nos dimos dentro de Morena, pues son precisamente los estatutos, ¿no? Entonces también pues es digamos, es un llamado, es un recordatorio también a la militancia de que pues esa es nuestra guía, ¿no? Digamos, es nuestra guía, por ahí nos tenemos que guiar si queremos que haya una democracia saludable al interior del partido, para que después, posteriormente, no estemos inundando de quejas a la comisión, inundando de trabajo aquí a nuestro camarada Vladimir, que ya me imagino cómo han de estar. Difícil, complicada situación. Pero compañeros, compañeras que nos están viendo en esta transmisión, nosotros vamos a un pequeño corte. Les pido que por favor sigan esta transmisión. Es un par de minutitos. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, estamos de vuelta en esta transmisión. Me gustaría mandar unos saludos. Nos dieron unos comentarios aquí de internet. Saludos a Cinéfala Paraíso, a Ricardo Álvarez, a Alberto Jiménez Romero, a Elizabeth Sánchez. Muchas gracias por ver la transmisión. Por aquí tenemos un comentario también. Dice: violaron el estatuto y la dirigencia nunca tomó su papel y solo se prestó para la corrupción e impunidad. Hombre, bueno. Producción, por favor, muchísimas gracias. Ustedes disculparán, pero no lo pude ver en el mío. Tuve que pedir el de producción. Bueno, estábamos en la conversación con nuestro camarada Vladimir, hablando sobre pues un poco el futuro, la perspectiva que vemos, que ve el compañero, el camarada sobre el partido. En términos, digamos, formales, ya hablamos un poquito. En este otro bloque me gustaría hablar ahora un poco de qué sería o cuál debería de ser el papel que debe de tomar Morena como movimiento social, es decir, como aglutinador de voluntades, ¿no? Digamos, en términos generales, sin meternos específicamente en algunos temas o hablar de algunos personajes, ¿no? En términos generales, pues se vio o existe mucho la crítica de que Morena pues no se acercó mucho a movimientos sociales, como puede ser, pues no sé, el feminismo. Tampoco se acercó a grupos sociales, pues la verdad importantes, que acompañan al gobierno y acompañan también a los trabajadores, como los sindicatos. También existe esa crítica de que Morena no se ha acercado mucho a esos sectores, y también existe la crítica de que no se ha acercado mucho a los liderazgos sociales, ¿no? Ha habido muchos comentarios al respecto, en el sentido de que no ven, incluso nuestra compañera presidenta Berta Luján también lo mencionaba, no se ven los compañeros dirigentes sociales en las representaciones, pues en las representaciones sociales, ya sean las diputaciones, las concejalías, las senadurías, etcétera, etcétera, sino que se ve más bien una suerte de cuotas o de cuates, o de poner a famosos, a ver si jalan votos. Esas decisiones son, digamos, le corresponden y la han hecho otras personas, otros individuos, no las bases de Morena. Pero bueno, ¿cuál sería tu opinión al respecto, ¿no? ¿Cómo ves tú, como bien dices, en el presente a Morena con respecto a los movimientos sociales? Ok, bueno, yo observo el papel de Morena hacia el futuro con respecto a los movimientos sociales. Veo tres cosas. En primer lugar, tener claro que Morena como partido político, es decir, como un instrumento partidista, sirve para ganar elecciones, ¿no? Para tener a gente en el ejercicio del poder, gente emanada por la búsqueda y el ejercicio del poder. Entonces, tampoco me parece que deberíamos desvalorizar esa parte del partido como un instrumento para llegar al poder, ¿no? Y ejercerlo. Entonces, por una parte es eso. Por otra parte, ya como movimiento social, creo que
Uno de los principales retos y objetivos que debe de perseguir Morena como movimiento social, además de acercarse a los diversos movimientos sociales, como tú bien dices, es ser el impulsor, el principal vocero, el principal difusor de contenido de el trabajo que está haciendo el presidente. Me parece que en ese aspecto la estructura partidista tiene una deuda con el presidente de la República, en el sentido de que no nos hemos dado la tarea de difundir desde las estructuras hacia abajo, hacia la gente, hacia toda la población, los objetivos que día a día se consiguen con el trabajo de Andrés Manuel y de toda la estructura de gobierno, ¿no? Sí, claro, no solo es Andrés Manuel, es No, un no, gran equipo, ¿no? digamos, Andrés Manuel a la cabeza, pero todo el equipo que está detrás de eso. Me parece que Morena tendría que ser el principal impulsor y difusor de la información que se genera en Palacio Nacional. Tenemos una deuda con eso. Ahora bien, como tercer punto, y no por ser el tercero es el menos importante, me parece que es todo lo contrario. Justo nos hemos desligado, justo por estar concentrados en el tema electoral, nos hemos desligado de las relaciones con los movimientos sociales, ¿no? Me parece que eso es otra deuda y es algo a lo que debemos de aspirar, es decir, acercarnos a grupos, como bien lo mencionaste, con grupos feministas, con grupos campesinos, con grupos indígenas, con minorías, o sea, y no solo acercarnos, ¿no? Sino impulsar sus agendas dentro del propio partido. Es decir, que las feministas, los campesinos, los indígenas, la diversidad sexual tengan un espacio dentro de Morena para debatir ideas. Me parece que ese es uno también de los grandes retos. Hace mucho en Morena no se discute. Sí. Hace mucho en Morena no existen espacios para el intercambio de ideas. Es decir, ya, como dije al principio, hay órganos que toman decisiones con muy poquitas personas, ¿no? Y me parece que eso debería ser a la inversa. Claro, la base social es la que debería de poner la agenda sobre la mesa para que las dirigencias tomaran decisiones a partir de eso. Entonces, otro de los grandes retos hacia el mediano plazo es generar dentro de Morena espacios de diálogo, foros, encuentros con la militancia, espacios de difusión, espacios de capacitación. Tenemos, por ejemplo, el Instituto de Formación Política, que me parece que ha sido una gran herramienta para la difusión y la capacitación de los compañeros. En un programa que veía ayer con el compañero Héctor Díaz Polanco, él mencionaba algo que me parece y vital, que es que el Instituto de Formación Política ha adquirido un perfil medianamente academicista, es decir, ha preparado mucho teóricamente a la militancia, pero no los ha preparado para la acción. Entonces me parece que en el mediano plazo el Instituto de Formación Política debería de tender a un perfil en el que nos capacite a todos para estar preparados para la acción política, ¿no? Para ser integrantes de comités ejecutivos, para poder hacer asambleas, para poder estar en las casillas. Es decir, la teoría, que por supuesto es muy importante, ¿no? Muy importante. Pero la práctica es determinante. Es determinante, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, lo hemos visto justo ahora en el análisis de los resultados electorales, ¿no? Si esa teoría no se convierte en una práctica a nivel territorial, pues estamos teniendo una deuda, ¿no? Con lo que a lo que aspiramos, pues. Exacto. Es dinamitar, digamos, comenzar a los trabajos con los sectores sociales diversos. ¿A quién le correspondería desde tu punto de vista? ¿A quién tendría que empujar esos trabajos? ¿Sería la vieja usanza de los partidos? Ponemos un operador político y que se vaya a hablar con todos los dirigentes de sindicatos, etcétera, etcétera. ¿Tendría que ser un llamado de la dirigencia nacional? ¿Tendría que ser unas acciones espontáneas de la militancia misma? ¿Tú de dónde crees que tenga que venir de este acercamiento con los movimientos sociales? ¿Quién debería de hacer el llamado, digamos? Yo creo que se debe de partir, antes que nada, de un diagnóstico de
cuál es el espíritu de la militancia, es decir, poder leer en qué, cómo se siente la militancia y a qué están dispuestos, ¿no? Porque o sea, cualquier decisión que sea tomada desde la dirigencia sin tomar eso en cuenta está destinada prácticamente a fracasar, ¿no? Entonces, antes de pensar en una estrategia de acción, me parece que lo más importante en este momento sería tener un diagnóstico de cómo está la militancia, cómo se siente, con qué ánimo está, porque mucha gente está o triste o decepcionada, Sí. o enojada, Sí. y algunos también, hay que decirlo, claro. hay mucha militancia que está muy contenta con lo que está sucediendo en el partido, es decir, ni seamos catastrofistas, pero tampoco seamos optimistas, ¿no? Exacto. O sea, sí. tenemos que tener una visión como más de largo aliento en el sentido de poder leer cuál es el ánimo de la militancia. Y eso únicamente se va a hacer retomando el trabajo que durante mucho tiempo, y también no olvidemos el factor pandemia, Claro. se ha abandonado, que es el trabajo de ir casa por casa, escuchando a la gente, dándole información, intercambiando puntos de vista con ellos. Me parece que ahora es que estamos viendo una luz al final del túnel, es el momento oportuno justo para volver a acercarnos a esa militancia que está en el territorio, ¿no? Que no es la que está en las estructuras, que no es la que está en los comités o en las dirigencias, ¿no? Sino es la militancia que día a día va observando cómo evoluciona la cuarta transformación, cómo es beneficiaria o no, etcétera, etcétera. Es decir, me parece que para tener una estrategia de acción al corto plazo, lo ideal será que retomemos el trabajo territorial, casa por casa, calle por calle, y pues yo creo que solo así, a partir de ese diagnóstico, de ese acercamiento de nuevo con la militancia de base, es que podremos tener un diagnóstico y ahora sí podremos pensar en qué hacer. ¿Qué hacer? Exacto. Los tiempos políticos son frenéticos, ¿no? Venimos de una elección y venimos de un proceso, digamos, de ser partido, ¿no? Formal, con las estructuras, etcétera, etcétera. Y después pasamos al mes, ¿no? Al mes, ¿cuál? Pasamos a las 2 semanas al tema del juicio a expresidentes, pues sí, hay una organización establecida, fija, pero pues que eso tiene que ver más con levantar un movimiento social que exige justicia sobre muchísimos agravios que han hecho los presidentes. Es un ritmo muy frenético ahora mencionabas el Instituto Nacional de Formación Política, un instrumento muy importante. Tienen dentro de sus clases una en donde hablan sobre Morena en determinados momentos tiene que ser partido, en determinados momentos tiene que ser movimiento. Tú, como digamos de manera de conclusión, ¿tú qué opinas? ¿A Morena le hace falta más partido o a Morena le hace falta más movimiento? No, bueno, esa es una pregunta muy fácil de responder. Desde mi punto de vista, creo que a Morena le sobra partido y le falta movimiento. Es decir, insisto, el partido es un instrumento político para ganar elecciones, para llevar a la gente al poder. Pero si ese partido no sirve de puente con los movimientos sociales, con las comunidades marginadas, con las comunidades en desventaja histórica en el país, me parece que no estamos logrando el objetivo. Hay un elemento que desde su fundación, digamos, ha hecho diferente a Morena de otros partidos políticos y que toda la vida nos han querido igualar, ¿no? Es decir, el discurso de el discurso de la oposición es todos somos iguales, ¿no? Sí, no. A Morena lo que lo ha distinguido hasta ahora es el factor ético-político, es decir, concentrarse en el tema de la honestidad en la acción política, ¿no? De la cercanía con la gente, no de la simulación, ¿no? Entonces debemos de retomar ese camino, es decir, conducirnos con ética, con honestidad y de cara a la militancia. De lo contrario, no vamos a tener mucho futuro. Entonces, respondiendo de nuevo a tu pregunta, me parece que el perfil de Morena
debe de estar más echado hacia el acercamiento con los movimientos sociales y que no implica tampoco dejar la estructura partidista como está, que también hay que renovarla. Claro que sí. La verdad es que se tocaron puntos muy, muy interesantes. Nuestro camarada Vladimir Ríos tiene, pues la verdad tiene ideas muy claras, un diagnóstico muy, muy claro sobre lo que está pasando en Morena, también ideas muy fijas. La verdad es que yo me quedo con esta, es importantísima la idea de que la renovación, el impulso tiene que venir de las bases, respetando los estatutos, que es la vida democrática que nos dimos al interior. Y así tenemos que pues, seguir trabajando, seguir trabajando. Así es. Me pasan acá de producción, disculpen ustedes. Que sea plena democracia, nos comentan por acá. Saludos a Mahmoud Mendoza, muchas gracias. Muchas gracias, producción. Y bueno, yo les agradezco a todos infinitamente que nos hayan visto en esta transmisión. Pues algún comentario que nos quieras decir para terminar, para cerrar esta transmisión, Vladimir, algún mensaje positivo para la militancia o algo, no sé. No, lo que quieras, Por supuesto. Decirles que estamos dentro de la Comisión de Honestidad y Justicia completamente comprometidos con la defensa en el ejercicio de los derechos partidistas de la militancia. Al menos a nivel personal tengo muy claro ese objetivo. Desde nuestra posición vamos a hacer que el partido continúe con su vida democrática ordinaria y que tengan la seguridad de que al interior de la comisión siempre va a haber alguien que vele por sus derechos partidistas de manera honesta, de manera justa y que vamos a dar la batalla hasta donde sea posible. Cuenten con ello. Bien, entonces muchísimas gracias, Vladimir, por acompañarnos, por estar en este espacio, por compartirnos tus puntos de vista. A todos ustedes de nueva cuenta, muchas gracias por seguir esta transmisión. Nos despedimos desde Revolución de las Conciencias. Si les gustó, denle like, compartan. Muchas gracias y bonita noche, bonita tarde. Buenas noches.